muchas personas juegan para liberarse del estrés, pero si te vuelves dependiente u obsesivo por esto, estamos hablando ya de un... Hola, ludopatía. A continuación, va. Según la Organización Mundial de la Salud, el juego patológico se define como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona enferma en prejuicio de sus valores y obligaciones, ya sean sociales, laborales, materiales y familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas, tales como la pérdida de fortuna personal, el deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. Usted es diabólico. Según el DSM-5, la ludopatía debe cumplir con una serie de criterios. Ellos mencionan que el comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos 5 o más de los siguientes criterios. Preocupación por el juego, por ejemplo, preocupación por revivir experiencias pasadas de juego, compensar ventajas entre competidores, o planificar la próxima aventura, o pensar una forma de conseguir dinero con el que jugar. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego. Inquietud o irritabilidad cuando intente interrumpir o detener el juego. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia. Por ejemplo, sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión, etc. Después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo, tratando de cazar las propias pérdidas. Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación con el juego. Se cometen actos ilegales como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para financiar el juego. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego. Se confía en que los demás proporcionen dinero para que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego. El DSM-5 también nos cuenta que un ítem B, donde dice que el comportamiento de juego no se explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. Creo que es muy obvio que sí. Atendiendo a estos criterios, el jugador patológico se lo podría definir como aquella persona que tiene una dependencia emocional severa del juego y tiene por lo tanto una pérdida grave o total del control con respecto a este, y sufre una interferencia en el funcionamiento normal de la vida diaria, ya que la frecuencia del juego, así como la cantidad de tiempo y dinero invertidos, son excesivamente altas. Existe en el jugador patológico una necesidad subjetiva de jugar para recuperar lo perdido y de superar el fracaso continuo en el intento de resistir los impulsos de jugar. Suelen ser frecuentes los pensamientos distorsionados o irracionales, como el optimismo irracional y el pensamiento supersticioso. Mucho ojo con eso. Las consecuencias de la adicción al juego para las personas son las siguientes. Distorsiones cognitivas referidas al azar, como la ilusión de control o la confianza en la suerte. Pensamientos con los que se cree que la probabilidad de que le toque un premio o que se gane se ve aumentada, generando así una falsa percepción de la realidad. Se trata de un trastorno con una serie de fases claramente definidas. Alteraciones fisiológicas como aumento del estrés, ansiedad o malestar físico general e incremento de la frecuencia cardíaca en la situación de juego, cuyos valores más elevados suelen asociarse a momentos específicos del juego que son experimentados por la jugadora o jugador como especialmente excitantes. Alteraciones emocionales como cambios de humor, irritabilidad, agresividad, baja autoestima, sentimientos de culpa por la falta de control o el gasto excesivo y vergüenza, desatención familiar, falta de comunicación con la pareja,
y alteraciones en el comportamiento sexual. Mucho ojo con eso. En el entorno laboral y o escolar se suele dar bajo rendimiento, desmotivación, ausencias en el trabajo o en las clases, y todo ello puede provocar la pérdida del trabajo y el fracaso escolar. En cuanto al entorno social, es normal la desatención de las amistades, disminución de las actividades de ocio y pérdida de las relaciones significativas. Ouch. ¡Ya nos exhibiste! El juego patológico se trata de un trastorno con una serie de fases claramente definidas y por lo tanto predecibles. Fase de ganancia. Al principio el jugador atraviesa por un periodo de suerte donde se producen episodios frecuentes de ganancia. Estos conducen a una mayor excitación por el juego, con lo que el individuo empieza a apostar con más frecuencia, creyéndose así que es un jugador excepcional. Fase de pérdida. Una actitud excesivamente optimista en el jugador, que es característica del estilo del jugador patológico, le conduce a aumentar significativamente la cantidad de dinero que arriesga en el juego. Debido a este aumento, en la suma de dinero apostado se van a producir fuertes pérdidas, difíciles de tolerar, y es entonces cuando empieza a jugar con el propósito no ya de ganar, sino de recuperar lo perdido. Fase de desesperación. En esta fase la persona ha generado normalmente una gran deuda y se produce la ansia por devolver el dinero rápidamente. Aparece el sufrimiento que produce la alineación de la familia y amigos. Se genera una reputación negativa en la comunidad y el rechazo social, y aparece el deseo de recuperar las sensaciones positivas de los momentos de ganancia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Según estudios realizados por Becona en España, las características descriptivas más importantes de los jugadores patológicos son las siguientes. Hay 2 hombres por cada mujer jugadora patológica. Predominan los jugadores patológicos entre los más jóvenes, el 40% de todos entre 18 y 30 años. Tienen menor nivel educativo. Hay aproximadamente la misma cantidad de personas solteras que casadas. Tienen menos ingresos económicos. Su ocupación laboral es semejante a la del resto de la población no jugadora. No existe, por tanto, un patrón característico de asociación entre una determinada profesión y un mayor nivel de juego. Sin embargo, los más castigados socialmente por los problemas de juego, dada su situación social, personal y económica, son las amas de casa, los desempleados, los jubilados y los que tienen empleos eventuales, aun cuando el juego afecta a todas las clases sociales. Juegan predominantemente a las máquinas tragaperras o tragamonedas. En el 75% de los casos es el juego predominante. Cuando mayor es la ciudad de residencia, mayor es el número proporcional de personas jugadoras patológicas. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! El tratamiento terapéutico tiene como objetivo conseguir la abstinencia total del juego y prevenir las posibles recaídas. A través del tratamiento psicológico, la persona irá aprendiendo paulativamente a controlar su impulso a jugar. Se utilizan diferentes técnicas como la de sensibilización automática y la relajación, que se dirigen a controlar la ansiedad generada por la abstinencia de jugar. Técnicas de terapia cognitiva como el registro de pensamientos automáticos repetitivos o distorsionados, la toma de conciencia del problema o la solución de problemas. Y se considera muy efectiva la terapia de grupo, ya que ayuda a compartir dificultades, favorecer la comunicación y encontrar estrategias de solución de problemas. Es bueno. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Para finalizar, Fatality. el juego se ha convertido en una patología cada vez más frecuente entre la población mundial, pero que cuenta con herramientas de diagnóstico, tratamiento y prevención muy desarrolladas que ayudan con efectividad a la persona afectada a superar el problema. Los juegos son muy divertidos, muchas personas juegan para liberarse del estrés, pero si te vuelves dependiente u obsesivo por esto, estamos hablando ya de un problema. Así que hay que tener mucha responsabilidad con este tipo de juegos, ya que nos pueden conllevar a tener inconvenientes fuertes sobre nuestra salud mental.
Así que pilas ahí. Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo el video de los tipos de inteligencia, que está bien. Acá abajo te dejo el video de cómo saber si tu pareja ya no te quiere, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo sin miedo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.